antiguos bajo cielos de fe. Héroes valientes, historias por doquier, desde el río Jordán hasta la cruz en el Pero bueno, monte. vamos a ver hasta dónde llegamos con la Las ayuda de páginas nuestro Dios. brillan Les saludo y su formalmente a luz cada uno de nos ustedes, responde. hermanos. Que el Señor Jesús le bendiga grandemente a mi hermano Abner, mi hermano Carlos, pastor Ezequiel Barrientos, hermano Antonio, hermana Rosina, hermana Anita, hermano Elías, hermano Brian. El Señor Jesús le bendiga grandemente a cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, mis queridos hermanos. Y para aprovechar bien el tiempo, le invito, si está dentro de sus posibilidades, acompáñeme a hacer esta oración. En el nombre del Señor Jesús, bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, te doy las gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios amado, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, que se ha podido conectar en esta hora. Gracias, Señor Jesús, porque tú has dispuesto nuestros corazones, Señor, que hagamos un tiempo para escudriñar en tu palabra, para aprender más de ti, Señor, de cómo obraste, Señor, en el pasado, y entender que eres el mismo que también obra el día de hoy. Gracias, Señor Jesús, por este hermoso momento. Te ruego ahora tu dirección, Dios amado. Ruego, Señor, tu Santo Espíritu sea dirigiéndonos en esta hora. Cada palabra que sea hablada, Señor, dirígela. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro conocimiento, Dios eterno. Derrama de tu preciosa sabiduría en esta hora. Ayúdanos a comprender tu palabra, Señor Jesús. Te lo ruego, dirige cada palabra en tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, comenzamos. Así que le invito a que me acompañe a hacer esta lectura inicial en el capítulo 11 de Josué. Gloria a Dios. Aprovechar para iniciar la transmisión por Facebook para aquellos hermanos que de pronto no puedan conectarse al Meet. Amén. Le invito, mis hermanos, a que me acompañen, aleluya, a el libro de Josué capítulo 11. Gloria a Dios. Josué capítulo 11 dice así en el glorioso nombre del Señor Jesús: cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos, en las regiones de Dor, al occidente, al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie de Hermón, en tierra de Mispa. Estos, dice el versículo 4, salieron, y con ellos todos sus ejércitos. Hermanos, para que se haga una idea, la palabra de Dios dice mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Luego dice con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merom. ¿Para qué? Para pelear contra Israel. Aleluya. Para pelear contra Israel. Hermanos y hermanas, en primer lugar, gloria a Dios, quiero saludar a mi hermano David. Bienvenido, mi estimado hermano, que el Señor Jesús te bendiga grandemente. Justo estamos comenzando, acabamos de leer Josué capítulo 11, y comienza diciendo: cuando oyó esto Jabín, rey de Azor. ¿Qué fue lo que escuchó, hermanos? ¿Qué fue lo que escuchó este rey
llamado Javín. No voy a extenderme mucho porque está en la última reunión que tuvimos, hermanos, antes de hablar del capítulo especial de señales, milagros y prodigios. Específicamente era, si mal no recuerdo, la clase 63. Por allí, hermanos, usted luego va a tener acceso a este material si desea meditar o recordar algunas cosas con respecto a esto. Allí, hermanos, nosotros hablábamos de lo que sucedió en el sur, cuando los gabaonitas, hermanos, habían sido, digámoslo así, atacados por una asociación, hermanos, de 5 reyes en el sur de distintas ciudades. No voy a mencionarlas, ya lo hicimos anteriormente. Y los gabaonitas envían por ayuda a Josué, al pueblo de Israel, y eso lo hablamos la última vez. Todo lo que sucedió, recuerden, hermanos, que hablábamos cuando Josué le manda al sol que se detenga. Amén. Y hablábamos acerca de todo ese acontecimiento, lo que eso significaría para la humanidad, para la tierra, para el sistema solar, para la Vía Láctea, para todo el universo, lo que significaría que el sol se detuviese. Amén. Quizás ahora alguno ya habrá recordado parte de lo que conversamos en esa oportunidad. Y el pueblo de Israel, hermanos, vivió lo que sería históricamente el día más largo en la historia de la humanidad. El día más largo desde que se creó o desde que Dios ordenó todas las cosas en la tierra, en el planeta Tierra. Amén. Por lo tanto, hermanos, todo esto que sucedió, todo este acontecimiento, no lo ignoraba esta persona conocida como Javín, rey de Azor. Esta persona, hermanos, como lo dice la palabra de Dios, estaba ubicado al norte, hermanos, de donde se encontraba, de donde se estaba llevando a cabo esta batalla, hermanos, en el sur de la tierra de Canaán. Cuando nosotros analizamos el mapa, y voy inmediatamente a compartir el mapa que tengo por acá y aprovechar al mismo tiempo para recordarles, hermanos, que si usted desea participar, siéntase con total libertad. Amén. Si quiere hacer una pregunta, hermanos, puede solicitar la palabra o puede escribir, puede utilizar la casilla de texto que está por allí, el chat, para escribir. Si quiere preguntar algo, si quiere comentar algo, quiere agregar algo a lo que estamos hablando, hermanos, siéntase con total libertad de participar. Estamos hablando entonces, mis queridos hermanos, si ustedes quizás pueden ver allí en la pantalla que estoy compartiendo, aquí está el lugar de Azor, hermanos, y allí se habla entonces de esta persona o este rey conocido como Javín. Él, hermanos, envía mensaje a otros reyes. ¿Por qué? Porque él escuchó todo lo que había sucedido en el sur. Cuando oyó esto, cuando Javín se enteró de lo que había pasado en el sur, bendito sea el nombre del Señor Jesús, hermanos, se activan sus alertas. Y esto no es algo que no hayamos visto antes. Amén. Podemos retroceder un poco y ver que esto sucedió con los moabitas, ver que esto sucedió con los madianitas, los mismos amorreos, hermanos, en el mismo Canaán. Sucedió, hermanos, más de un rey fue mencionado que escuchaba lo que había hecho Israel y se unía con otros para tratar de detenerle o para buscar la forma de interferir con su avance. Otros, como los gabaonitas, fueron más astutos y en lugar de atacar a Israel buscaron, digámoslo así, hermanos, a través de engaños, a través de astucia, como lo dice la Biblia,
buscaron aliarse con el pueblo de Israel. ¿Y qué decisión más acertada sería para estos gabaonitas? Amén. Servirle al único y verdadero Dios. Sumarse al equipo ganador, hermanos. Qué mejor decisión la que usted haya podido tomar alguna vez en su vida, que es la de sumarse al equipo vencedor. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién, hermanos? ¿Quién contra nosotros? También nos enseña la palabra de Dios, aleluya, diciendo, amén, que puede más el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Por lo tanto, los gabaonitas fueron los más inteligentes. Amén. Así seamos siervos, dijeron ellos, no importa, queremos servirles, queremos estar con ustedes, queremos servirle al verdadero Dios. Pero en este caso estamos hablando de Jabín, el cual, al igual que muchos otros reyes de Canaán, hermanos, y sus alrededores, decidieron atacar, amén, al pueblo de Israel. En otras palabras, hermanos, pudiésemos decir que, digámoslo así, hermanos, que le facilitaron un poco la pega. Amén. Fíjense, en este caso, hermanos, estamos hablando de Azor. Amén. Voy a mencionar algunos de las ciudades que se mencionan acá. Se menciona Madón. Amén. Se menciona Simrón, se menciona Aksaf. Amén. Y ahí, hermanos, en el mapa que usted está visualizando, espero yo que lo esté visualizando, se va a dar cuenta de que las ciudades, aquí está Simrón, aquí está Madón, amén. Azor, que es donde estaba Jabín, que fue el que llamó a los otros reyes. Se hablan de los heveos. Aquí está Sidón, hermanos, hacia arriba, hacia el norte. Aquí está el monte de Hermón. Se dice que habían unos heveos que estaban allí. Tiene que ser en este Baal-Gad que está aquí, hermanos, cerca de Mizpah. Amén. Aquí también habían arameos. Aquí, hermanos, hay distintas ciudades. Aquí está Aksaf, otra vez. Amén. ¿Y qué es lo que les quiero decir? Que Jabín los llamó a todos. Los llamó a todos. Y les dijo, miren lo que está sucediendo en el sur. Vamos a unirnos porque es la única manera en la que podamos vencer a este pueblo que se ha levantado contra todos nuestros hermanos, contra nuestras ciudades, quizás vecinas, dirían ellos. Amén. O las naciones cercanas a este lugar, pudieran decir también. Y la Biblia dice que ellos se reúnen aquí, hermanos, en este lugar conocido como las aguas de Merón o las aguas de Menrón. Amén. En este lugar es donde ellos se iban a reunir. Pero antes de llegar el momento en el que ellos se reúnen en ese lugar, la Biblia menciona específicamente en esta oportunidad a 4 reyes. Hace mención, quizás no de su nombre como tal, pero aparte de mencionar al rey de Madón, por ejemplo, de Simrón, de Aksaf, de Azor, está diciendo luego, hermanos, dice que también llamó a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabá al sur de Cineret. Amén. Al sur de Cineret, dice en los llanos. Está hablando de más de un rey. Miren lo que habla después. Habla de las regiones de Dor en el occidente. Amén. Esto es como decir al oeste, aleluya, de donde estaba Jabín. Amén. Luego se menciona, hermanos, mire, al cananeo que estaba al oriente, en este caso sería al este y al oeste, al amorreo, porque aquí en esta zona de Canaán también habían amorreos, hermanos, al pueblo eteo, que lo mencioné recién, pereceo, jebuseo, que los jebuseos no solamente estaban en Jebús, como lo vimos anteriormente al sur, también en las montañas. Habla de el heveo que estaba al pie de Hermón,
en la tierra de Mizpá. Ese Hermón que sería mencionado, aleluya, en el Salmo 133, ese mismo monte de Hermón, amén, en la tierra de Mizpá. Dice que ellos salieron con todos sus ejércitos. Hermanos, estaríamos hablando de por lo menos unos 10 reyes. Amén. Ahora imagínense ustedes, el pueblo de Israel tenía que ir conquistando ciudad por ciudad. Amén. Y después de cada batalla, quizás, hermanos, el cansancio les obligaría a retomar fuerzas y continuar la batalla. Pero en este caso se estaban juntando todos estos reinos, todas estas ciudades o naciones, todos estos reyes, con todos sus ejércitos, hermanos, se estaban juntando en un solo lugar. En otras palabras, pudiésemos decir, hermanos, que efectivamente le estaban ahorrando un poco la pega, hermanos, por decirlo de una manera, amén, al pueblo de Israel. En lugar de ir atacando lugar por lugar, o ciudad por ciudad, o reino por reino, hermanos, tendrían solamente que atacar un solo lugar donde estaban todos reunidos. Pero esta batalla no iba a ser sencilla. Esta batalla, la palabra de Dios dice que el ejército era como la arena que está a la orilla del mar, dando a entender lo difícil que sería contabilizarlos. Amén. Y luego habla de los carros de guerra, hermanos. Habla de varios detalles acerca de este inmenso ejército que se había reunido aquí arriba, en las aguas de Merón. Amén. Y hay algunas cosas que nosotros pudiésemos resaltar acerca de este lugar, hermanos, conocido como Merón. Amén. O las aguas de Merón. La palabra Merón en hebreo, hermanos, viene de la raíz rum, que significa o puede ser traducido como altura, como elevación, amén, o simplemente como lugar alto. Por lo que, hermanos, pudiésemos decir que Merón se puede traducir como un lugar elevado, un lugar en las alturas. Analicemos por un instante lo que está sucediendo. Un lugar en las alturas, hermanos, estratégicamente hablando, es bastante provechoso. Estar ubicado en un lugar abierto, hermanos, estar ubicados, aleluya, también en un lugar donde habían aguas, amén. Hay un ejército tan inmenso como la arena del mar que también necesita ser alimentado. En aquel entonces las guerras, hermanos, trasladarse de un lugar a otro requerían de días de esfuerzo, amén, de trabajo, y reunir a un ejército de esta magnitud, hermanos, implicaría también un coste a nivel de alimentos. Había que alimentar a este gran ejército. Si tenían carros, hermanos, los cuales eran tirados por caballos, estos caballos tenían que ser alimentados. Y allí estaban ellos ubicados en un lugar estratégico, un campo abierto. Numéricamente hablando, era imposible que el pueblo de Israel, amén, pudiese derrotar a esta terrible alianza que se había hecho en el norte de la tierra de Canaán. Es interesante que probablemente ellos pensaron, vamos a ubicarnos en las alturas, vamos a ubicarnos en un lugar alto, porque de esa manera vamos a tener ventaja sobre nuestros enemigos. Amén. La idea, hermanos, a nivel general es bastante interesante desde el punto de vista humano. Pudiésemos pensar, fueron inteligentes al pensar de esta manera. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice que si aún en la luna, amén, hiciésemos fortaleza, si aún en la luna nos fuésemos a esconder, aún allá, desde ese lugar nos derribará el Señor, hermanos. Si fuese, aleluya, si estuviésemos en contra de Él, ¿dónde nos podríamos esconder de la presencia de Dios?
donde pudiésemos construir un lugar tan alto, amén, donde Dios no pueda alcanzarnos. No existe ese lugar. Amén. Ellos humanamente fueron inteligentes al desarrollar una estrategia y colocarse en un lugar alto con una vista amplia, hermanos, quizás para ver cuando se acercara a su enemigo, quizás para tomar la iniciativa en la guerra. Pero, hermanos, espiritualmente hablando, ellos estaban totalmente errados, porque no existe fuerza humana que pueda resistir, hermanos, ninguna fuerza humana ni espiritual. No existe, hermanos, tal fuerza que puede resistir a Dios, porque nuestro Dios es omnipotente. Amén. Nada se compara con el poder de Dios. Por lo tanto, hermanos, ellos pudieron haber juntado al mundo entero, pero jamás, hermanos, van a poder contra aquellos a los cuales Dios protege, a los cuales Dios dirige. Por eso el salmista pudo escribir acerca de esto diciendo: el ángel de Jehová acampa alrededor, hermanos, de los que le temen. Un campamento está a nuestro alrededor, no solamente, hermanos, por estar, no solamente para acompañarnos, para guiarnos, para dirigirnos, sino también para protegernos, porque dice que el ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Así que, hermanos, aunque ellos hubiesen decidido refugiarse en las alturas, amén, habían escogido al enemigo equivocado. Habían decidido tener por enemigo al pueblo de Dios y por lo tanto, amén, al mismísimo Dios viviente, al Todopoderoso. Es por eso que, hermanos, las palabras que el Señor les da a Josué es: no tengas temor de ellos. Esto nos hace recordar un poco las palabras que Dios le dijo a Moisés en su momento cuando se paró frente a ellos Og de Basán. Quizás alguno recordará cuando hablamos acerca de este titán, de este gigante Og de Basán. Humanamente, hermanos, nuestros ojos quizás pueden abrirse hasta más no poder, hermanos. Humanamente, quizás el ver un ejército de este tamaño nos hace preguntar: ¿y ahora qué vamos a hacer? O quizás, como dijo Jesse, hermanos, en su oportunidad, cuando estando con Eliseo, fueron sitiados, hermanos, siendo ellos dos nada más, según Jesse, amén. Pero no hay que olvidar que el que pelea por nosotros es el Dios Todopoderoso. No hay que olvidar, hermanos, que cuando nosotros estamos bajo la protección de Dios, no existe algo que pueda dañarnos. Amén. Por eso Pablo pudo decir: ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Existirá algo que pueda separarme del amor de Dios? La palabra de Dios es preciosa, hermanos, y le dice a Josué: no tengas temor de ellos. Josué pudo haber visto el número, Josué pudo haber visto la multitud, Josué quizás pudo, hermanos, aleluya, estar frente a un ejército como nunca antes en su vida pudo haber estado, porque ni siquiera el ejército del sur podría compararse con este. Eran más ciudades, eran más reinos, hermanos. Y allí el Señor le dice: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y utiliza una palabra que es la palabra desjarretarás sus caballos. Desjarretar, hermanos. Y esta palabra desjarretar, aleluya, tiene un significado bastante interesante, hermanos. Esta palabra desjarretar viene del hebreo akar. Amén. Akar, que se puede traducir como arrancar. Amén. Se puede traducir específicamente como desjarretar, hermanos, pero de forma figurativa se puede mencionar como exterminar.
como arrancar, desarraigar. En otras palabras, hermanos, lastimar hasta debilitar. Amén. Lo que el Señor les estaba diciendo, le estaba diciendo a Josué, hermanos, en otras palabras, era que iba a herir, a debilitar, hermanos, hasta acabar con sus enemigos. Cuando dice desjarretarás a sus caballos, hermanos, iba a imposibilitar que estos pudiesen seguir corriendo, iba a disminuir sus fuerzas, los iban a debilitar. Dice que a los carros que ellos tenían iban a quemar a fuego. Amén. La palabra que Dios le da a Josué es una palabra poderosa, hermanos. Yo los entregaré a todos ellos delante de Israel. Amén. Por eso Pablo también decía, nosotros somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Nosotros somos más que vencedores por medio del Señor Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Somos más que vencedores. Y eso era lo que Dios le estaba transmitiendo a Josué a través de estas palabras. Y así la palabra de Dios, hermanos, nos sigue narrando la historia y dice que Josué y toda la gente de guerra que estaba con él, hermanos, dice, vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Una hazaña, hermanos, totalmente, hermanos, increíble hazaña. Ellos estaban aquí, hermanos, al norte o más o menos en el centro, en Gilgal. Ellos habían establecido, hermanos, su base, por decirlo de una manera, su campamento en Gilgal. Ya toda esta tierra del sur había sido derrotada, había sido conquistada. Ya aquí, en esta primera parte, hermanos, no quedaban naciones o reinos que le pudiesen hacer frente. Amén. Y ahora, si ustedes se fijan, la distancia que hay hasta arriba, hasta las aguas de Merón, era una distancia considerable, pero el pueblo de Israel subió hasta allá. Amén. Ellos no esperaron que esta asociación de reinos, de reyes, de ejércitos, fuese contra ellos, sino que ellos fueron, Josué con todo el ejército, los que avanzaron hasta las aguas de Merón. Yo me imagino a Josué diciéndoles, ustedes se reunieron en un lugar alto. Pues déjeme decirle que el Dios, nuestro Dios, el que pelea por nosotros, está en un lugar más alto todavía. Amén. Y así, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Dice que los entregó Jehová en manos de Israel. Los hirieron y los siguieron hasta Sidón. Amén. Habla de Misrefotmaín. Amén. Habla hasta el llano de Mizpah, al oriente, dice, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó, dice su palabra, sus caballos. Amén. Y sus carros, aleluya, quemó a fuego. Amén. Yo sé que con respecto a esto, hermanos, pudiésemos ser un poco más literales. Amén. Porque desjarretar significa cortar las piernas por el jarrete. Está hablando de específicamente los caballos. Amén. Y bueno, hermanos, no quiero profundizar mucho en esto. Pudiésemos verlo de una forma un poco más coloquial. Desjarretear o desjarretar, amén, que es como debilitar y dejar sin fuerzas a alguien. Estos caballos, que vendría siendo parte, hermanos, del ejército, aleluya, que se había rebelado contra el pueblo de Israel, había sido debilitado. Amén. Había sido debilitado, hermanos. Y de esta manera, gloria a Dios, en las alturas hicieron como Dios los dijo, y sus carros quemaron a fuego. No hay mucho, hermanos, que
eh, ver acá en el sentido de que no hay muchos detalles con respecto a la batalla como tal. Solamente se nos dice que ellos huyen hasta Sidón, aquí arriba, y hasta allá los fue a perseguir el pueblo de Israel. Hasta Sidón, hermanos. Miren hasta dónde fueron ellos huyendo, hasta esa parte del norte. Y luego habla del este o del oriente, hacia el monte Hermón, hacia Mizpah. Amén, toda esta tierra de acá arriba. Por todo eso, hermanos, ellos iban huyendo y el pueblo de Israel, el ejército de Israel, le iba persiguiendo. Amén. Luego nos hace énfasis en Azor. Amén. ¿Por qué? Porque allí era donde estaba Javín, que era el que se había levantado. Se nos da un poco de énfasis con respecto a Javín. Amén. Y la palabra de Dios nos dice que Josué mató al rey de Azor, a Javín, a espada, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Amén. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, hermanos. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reinos, amén, o de aquellos reyes, y a todos los reyes de ellas los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades. Amén. Allí, hermanos, entonces se nos dice a través de la palabra de Dios que ellos prácticamente tomaron todo el norte, toda esta parte de aquí, hermanos, de la tierra de Canaán, que es la que usted puede ver de color verde. Espero que pueda verla. Amén. Y ya habían conquistado toda esta parte del sur. En otras palabras, los reinos más fuertes, los más fortificados, ya habían caído. Amén. Es por eso que nosotros avanzamos en la historia y vemos cómo la Biblia sigue diciendo: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén. Aquí está hablando del sur, hermanos. Los llanos del Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano. Amén. A la falda del monte Hermón. Ahora está hablando del norte. Nos está marcando, hermanos, desde el sur hasta el norte unos límites. Amén. Dice: tomó a sí mismo todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Aquí está hablando de los gabaonitas, que como ya lo estudiamos anteriormente, ellos, hermanos, se aliaron al pueblo de Israel. Todo lo tomaron en guerra porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Voy a parar un momento acá porque quiero indicarles en el mapa que se nos está hablando aquí abajo del Negev. Amén, al sur completamente, al Negev. Luego va a hablar de algunas ciudades, casi que límites, fronteras con Egipto. Amén. Y de aquí, hermanos, del Negev, aquí está Gosén. Amén. De allí, hermanos, vamos al norte, donde ya habíamos visto lo que era el monte Hermón. Por aquí está Baal-Gad, hermanos, y Sidón, hasta
este Gebal, bueno, no lo mencionan, pero toda esta parte del norte, aquí se habla de las cordilleras del Líbano. Entonces allí cuando habla de las cordilleras del Líbano, es lo que dice, hermanos, hasta Balgad, y dice en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Ahí habla de toda esa cordillera del Líbano que está en la parte del norte, toda esta parte de acá, hermanos, entraría allí. Así que de norte a sur, amén. De norte a sur ya estaba conquistado, pero hermanos, como ustedes se dan cuenta, quedaban muchas ciudades todavía, y todas esas ciudades que estaban por allí, la Biblia dice que ninguno de ellos hizo la paz con Israel, solamente los que estaban acá en Gabaón, aquí, hermanos, esta ciudad de Gabaón, y tenían otras 2 o 3 ciudades más cercanas que pertenecían a ellos mismos, solamente ellos, hermanos. De resto, todas estas ciudades, por eso la Biblia dice que por mucho tiempo, amén, por mucho tiempo hubo guerra, amén. Estuvo Josué batallando y batallando, amén. Esa era la misión de Josué, entregar la tierra prometida en manos de los hijos de Israel. Luego dice más abajo, hermanos, también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón. Amén. Ya ellos habían conquistado Hebrón, que está cerca de Jerusalén, o de Jebús. Amén, cerca de los jebuseos. Ya ellos habían acabado con Hebrón, que también era una ciudad fortificada, una ciudad grande, que tiene mucho que ver más adelante. Hebrón sería allí donde, por ejemplo, el rey David sería nombrado rey en primera instancia, antes de ser rey de Israel completo. Hebrón sería clave para muchos acontecimientos futuros, pero aquí está hablando de Debir, está hablando de lo que estaba en los montes de Hebrón, de Anab, de todos los montes de Judá, amén, y de todos los montes de Israel. Dice que Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Estas 3 ciudades, hermanos, que pertenecen o que pertenecían a los filisteos, amén. Filistea, que vendría luego, eso lo hablamos en una oportunidad. El nombre como tal, Filistea, es el mismo nombre de Palestina, amén. Eso lo hablamos en una oportunidad. Quizá más adelante volveremos a tocar ese tema con respecto a parte del origen de los palestinos como tal. Pero de los filisteos, en este caso, hermanos, quedó Gaza, Gad y Asdod. Y luego tendría que continuar, hermanos, esa batalla. Pero hasta allí dice en el versículo 23, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución, según sus tribus. Amén. Y dice, y la tierra descansó de la guerra. En este momento hubo un descanso. Ese descanso, hermanos, más adelante, aunque ya en este momento en la historia de Israel ya fue mencionado por el Señor a través de Moisés, a través de Aarón, en las leyes que quedaron escritas en los números, en los levíticos, amén. Por allí se habla acerca de los descansos o del reposo que se debía dar a la tierra, y por allí, hermanos, viene algo que más adelante va a acontecer y tiene que ver en parte con el exilio o el posterior exilio de Israel, o en este caso de los judíos del reino del sur de Judá. Tiene que ver mucho con esto de los descansos, amén.
del reposo de la tierra. Hasta aquí, hermanos, dice la Biblia que hay un descanso. Amén. Quiero aprovechar este descanso, aleluya, para recordarles, hermanos, que en cualquier momento que ustedes lo deseen, gloria a Dios, pueden, si lo desean, participar. Amén. Sé que cuando hablamos de la parte histórica, es más que nada ir conociendo los acontecimientos, tratar de profundizar en algunos detalles, hermanos. Pero igual si surge por allí cualquier cosa, ya ustedes saben, pueden sentirse totalmente libres de participar de alguna o de otra manera. Amén. Luego de esto, hermanos, nos vamos a dar cuenta de un par de cosas. Amén. Pareciera que ya se terminó la guerra, pero todavía quedan algunos detalles que entender. Recordar que cuando nosotros leemos o estudiamos libros históricos, muchas veces como parte de la narrativa se llega al final de un acontecimiento, aunque en el siguiente capítulo nos hablen de otros acontecimientos que sucedieron dentro del lapso de tiempo de lo que se nos dijo anteriormente. Amén. Por ejemplo, que yo lea, por decirles algo en Génesis, que yo lea en el capítulo 20 y algo, donde, no sé, Abraham muere y es sepultado, pero luego en el capítulo 30 y algo se hace mención nuevamente de algunos hechos de Abraham, pero históricamente en el lapso de tiempo ya Abraham estaba muerto. Sin embargo, se vuelve a hacer mención de él. Esto, hermanos, lo digo para recordar muchas veces que la narrativa, cuando se habla de historia, sucede de esta manera. Es como cuando vayamos a entrar a la época de los reyes, muchas veces hay acontecimientos que son paralelos. Por ejemplo, lo que vamos a leer en Crónicas con lo que vamos a leer en Reyes. Y probablemente en algunos otros libros, hermanos, también. Y esto al mismo tiempo sucedería en paralelo con lo que vamos a encontrar en los libros de algunos profetas. Amén. Ya que ellos profetizaban en tiempo de los reyes. Así, hermanos, hay que saber leer la escritura para entender más o menos cómo se nos van presentando los acontecimientos históricos. Aunque aquí se nos está diciendo la tierra descansó de la guerra, no quiere decir que ya no hay más guerras. En algún momento descansó de las guerras, pero ahora vamos a ver un recuento. Por ejemplo, en el siguiente capítulo, de Josué, en el capítulo 12, vemos como un resumen de los reyes que fueron derrotados por Moisés. Amén. Y luego hay un resumen de los reyes que fueron derrotados por Josué. Amén. Esto en el capítulo 12. A pesar de que nos dijeron al final del capítulo 11 que la tierra descansó, vamos a ver en el capítulo 13 que se nos indica que todavía queda tierra sin conquistar. Y hay un pequeño detalle, y es que Josué ya está muy anciano, hermanos. Llegamos al momento en el que Josué está muy anciano y ya no puede seguir batallando, ya no puede seguir liderando al ejército. Amén. Aprovecho el espacio para saludar a Claudio, bienvenido. Qué bueno que nos hayas podido acompañar una vez más. El día de hoy continuamos con el estudio de la historia. Es como el hilo principal de este estudio bíblico, el origen del pueblo de Israel. Solo que cada ciertas clases hacemos como una pausa de la parte histórica y hablamos de algunos temas, hermanos, en concreto. Por ejemplo, la última vez, es decir, la semana pasada y las últimas 4 semanas, estuvimos hablando acerca de señales, milagros y prodigios. Amén. Pero el día de hoy seguimos retomando el hilo principal del estudio bíblico, en este caso el origen del pueblo de Israel. Y fíjense lo que les estoy diciendo. En el capítulo 13 dice que todavía queda tierra por conquistar, y esta guerra iba a ser conquistada a través de guerra. Entonces
a pesar de que se nos habla de un descanso, de un reposo, luego volverían, hermanos, a continuar las guerras. Entonces, llegamos también a la parte en la que se divide, hermanos, en la que se divide la tierra de Canaán. Esto tiene que suceder antes de la muerte de Josué, porque él tenía que repartir. Amén. Yo quiero, todavía nos quedan algunos minutos, hermanos, el día de hoy. Vamos a finalizar hasta la parte en la que Canaán es repartida, hermanos, para que la semana próxima, con la ayuda de Dios, mencionemos más o menos cómo se distribuyen o cómo se distribuyeron estas tierras, y más o menos cómo quedaría entonces la tierra de Canaán, porque hasta ahora, si no me equivoco, les he estado mostrando, les he estado compartiendo específicamente el mapa con la tierra por conquistar, pero todavía no hemos hablado de la repartición. Por ejemplo, aquí del lado, digámoslo así, del lado este del Jordán, estaban los amorreos dirigidos por el rey Sehón y los amorreos dirigidos por el rey Og, que esta tierra ya fue repartida, pero todavía no he mostrado los mapas de cómo va a quedar la tierra al final. Mi hermano Brian estaba por allí solicitando la palabra, hermano Brian. Sí, hermano, lo que pasa es que me gustaría que, así a modo de resumen, bueno, primero, perdón, los saludo a todos en nombre de Jesús. Amén. ¿Caso podría nuevamente mostrar ahí mismo en el mapa, si es posible, la parte que, porque no lo vi, la parte de que ya habían conquistado y la parte que falta por conquistar? Amén. Ya. Bueno, ahora en este momento Josué es el que lidera, ¿verdad? Y está aquí en la tierra de Canaán, que es lo que se ve de color verde. Amén. Pero todo lo verde es Canaán. Es Canaán, sí. Ya. Todo esto verde. Pero antes de que ellos cruzaran el Jordán, ¿te acuerdas con Moisés? Ellos conquistaron, ellos vencieron al rey Sehón, que es el que está de este lado aquí, digámoslo así, a la derecha del Jordán o al este del Jordán, Sehón, Ya. y a Og de Basán. Ya. Por lo tanto, en este momento histórico de Israel, ya estas dos tierras están repartidas entre 3 tribus de Israel, ¿verdad? Ahora, una vez que ellos cruzan, ¿verdad? Lo primero que ellos van conquistando, como lo habíamos visto al principio, era Gilgal, Jericó, que fue como que la principal conquista, la más grande. Luego hay así cuando se unen todos, y toda esta parte del sur fue conquistada, ¿verdad? Principalmente estas ciudades que están acá. Gabaón no, porque ellos se aliaron. Aquí está Ayalón, Maquedá, Jarmut, Libnat, Laquis, que es mencionada junto con Eglón, Hebrón, el mismo Debir o Debir, Anab. Y lo último que mencionamos el día de hoy llegaba, hablaba de Gozán, de Arad, de Beerseba, hasta el Negev. Ya. Todavía no hemos llegado porque todavía por aquí en frontera con Egipto también habían algunas ciudades. Por ejemplo, aquí abajo están algunas ciudades. Todavía no hemos llegado a esas ciudades, ¿verdad? Esa es una de las que está faltando. Ya. Y al norte, cuando estábamos aquí en las aguas de Merón, se menciona... Esa es la parte donde se reúnen los reyes. Sí, la esos son los que conquistaron. Sí. Entonces no fue como a nivel general por zona, sino que por ciudades fueron conquistando en el mapa. Sí, algo así. En este caso, como todos se unieron aquí en las aguas de Merón, muchas de estas ciudades se unieron aquí. Al vencer al ejército, pues las ciudades quedaban expuestas. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, por lógica, todas estas ciudades ya fueron conquistadas hasta, digámoslo así, la falda, creo que menciona, del monte Hermón, la parte de abajo del monte Hermón, hasta aquí arriba, hasta Sidón. Baal-Gad también he mencionado todo esto, pero aquí en el centro todavía quedan ciudades que no son mencionadas en las conquistas, ¿verdad? Ya. Todas estas ciudades que están aquí,
aunque si bien es cierto, en la unión que hubo en el norte se hablan de heveos, de amorreos, de muchísimas naciones, muy probablemente muchas de estas estaban dentro de esa conquista, pero también muchas de ellas faltaron. Claro. Y en Hebrón, en los alrededores de Hebrón, en los montes, alrededor de Hebrón también habían ciudades que faltaban por conquistar. Bien. Entonces fue una conquista por zonas específicas, no Sí, a nivel general. sí, Bien, parcial. hermano, eso sería. Muchas gracias. Ya, hermano Brian, gracias por preguntar. Entonces, allí, hermanos, nos daríamos cuenta nosotros que quedarían algunas ciudades todavía por conquistar, pero Josué ya no podía ir a la guerra. Yo sé que muchos asocian a Josué con la juventud, y yo igual recuerdo, hermano Brian, que siempre se tomaba a Josué como el ejemplo de juventud, quizás por hablar de aquel Josué que todavía era discípulo de Moisés. Ese Josué que se quedaba al monte, al pie del monte, esperando que Moisés bajara, el único que quizás no cayó en idolatría con el resto del pueblo mientras esperaban los 40 días a Moisés, era Josué, y quizás por eso se creó como esa imagen de Josué el joven. Pero déjenme recordarles que cuando ellos cruzan el Jordán, Josué ya tiene 80 años. Amén. Cuando ellos cruzan el Jordán, es decir, antes de conquistar Jericó, ya Josué tiene 80 años. Y los años, hermanos, van avanzando mientras se terminaban de conquistar las otras ciudades. Por eso la Biblia dice, todavía habían ciudades por conquistar. Pero dice, siendo, hermanos, Josué ya viejo y entrado en años, Jehová le dijo, Josué, ¿sabes algo? Ya tú eres viejo. Amén. De edad avanzada. Y queda aún mucha tierra por poseer. Amén. Voy a hacer una pausa aquí porque mi hermano Ezequiel está por allí haciéndonos unas preguntas. Amén. Gracias, hermano Ezequiel, por participar. Siempre, amén, nos motiva cuando hacen este tipo de preguntas. Amén. Fíjense, hermanos, la diferencia entre Moisés y Josué era de 40 años. Amén. De 40 años. Moisés le llevaba a Josué 40 años. Esto quiere decir que cuando Moisés huye de Egipto, ¿se acuerdan? Cuando lo ven que él mató a alguien y se dio cuenta de que Faraón se había enterado y todo lo que podía suceder después, él huye de Egipto hacia la tierra de Madián. Moisés tenía 40 años cuando él huye de Egipto. En ese momento que Moisés huye, estaba naciendo Josué. Amén. Y es allí cuando nos damos cuenta de que los 40 años que Moisés, hermanos, pasa en la tierra de Madián, esos 40 años, nos dice que Josué entonces tiene 40 años. Es decir, que a los 80 de Moisés, amén, a los 80 de Moisés, que salen de Egipto, Josué tiene la edad de 40 años. Amén. Y hay muchas formas de llegar a este cálculo en la palabra de Dios. Por ejemplo, pudiésemos ver las edades que se mencionan de Moisés. Amén. Cuando se habla de los espías, si no me equivoco, es otra. Por aquí creo que mi hermano Ezequiel estaba compartiendo igual allí algo. Amén. Números 14, 29 y 30. Así que de esa manera entendemos, hermano, que ellos se llevaban 40 años de diferencia. Esto quiere decir que como Moisés murió a los 120 años,
Amén. Como Moisés murió a los 120 años, quiere decir que Josué tenía 80. Voy a leer la cita que compartió el hermano Ezequiel, versículos 29 y 30 del capítulo 14 de Números, donde dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos. Bueno, aquí es cuando habla de los 40 años. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual. Por aquí hay una excepción, hermanos. Todos los mayores de 20 años, excepto se menciona a Caleb y a Josué. ¿Por qué, hermano Ezequiel? ¿Por qué hay una excepción con Caleb y Josué? Porque dicen todos los mayores de 20 años van a morir en el desierto, excepto Caleb y Josué. ¿Por qué excepto ellos dos? Porque ellos dos tenían más de 20 años. Ellos tenían en ese momento 40 años cada uno. No, Caleb era 3 años mayor que Josué. Amén. Pero tenían más de 40, entre 40 y 43 años. Ellos dos, el Señor nuestro Dios, los saca del montón, porque ellos, recuerden que cuando fueron a espiar los 12 espías, hermanos, ellos dos estuvieron a favor de ir a conquistar la tierra de Canaán, mas puede el que está con nosotros, Dios nos dará la tierra. Ellos son gigantes, pero Dios es más gigante que ellos. Amén. Mientras que los otros 10 dijeron: somos como langostas delante de ellos, a nuestro parecer. Por esa razón, Dios dice, por esa y por varias razones, Dios dice que Caleb y Josué sí iban a entrar a la tierra prometida. Por eso, cuando Moisés muere a los 120 años, Josué tiene 80 años, hay 40 años de diferencia, y es allí cuando entendemos que la primera batalla de Jericó, Josué tiene 80 años, hermanos. La Biblia nos dice que Josué muere a la edad de 110. Amén. En el capítulo 24 de Josué. Entonces, hermanos, por allí nosotros vamos entendiendo la diferencia que hay entre esas edades. Amén. Por eso, cuando llega este momento, ya ellos habían conquistado muchas ciudades, como lo estudiamos, habían conquistado gran parte de las ciudades, pero ahora el Señor le estaba diciendo a Josué: ¿sabes qué, Josué? Ya estás viejo. Capítulo 13. Ya eres viejo, le dijo, de edad avanzada. Y dice: y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. Y aquí yo quiero que, hermanos, esta parte, y ya voy a comenzar a ir cerrando por el día de hoy. Amén. Pero en esta parte, hermanos, el Señor menciona lo que faltaba por conquistar. Ya más o menos vimos lo que había conquistado, y con el hermano Brian repasamos, amén, un poco lo que ellos habían conquistado. Pero ahora el Señor está mencionando lo que queda o lo que falta en ese entonces, lo que faltaba por conquistar. Y comienza diciendo: todos los territorios de los filisteos. Amén. Todos los territorios de los filisteos. Mientras lo voy leyendo, hermanos, voy a dejarles nuevamente el mapa. Gloria a Dios. Amén. Mientras estoy leyendo allí lo que dice la palabra de Dios, en el capítulo 13 de Josué, todos los territorios de los filisteos. Antes se había hablado en el capítulo anterior, o sea, 2 capítulos atrás, en el capítulo 11, se había hablado de Gaza, de Asrod, si no me equivoco, y de Gat. Aquí no, en este mapa no se ve porque está más o menos ampliado, pero en otros más adelante los vamos a ver. Están por acá y por acá, las otras 3 ciudades que faltaban de los filisteos. Los filisteos tenían 5 grandes ciudades,
Y luego más adelante, incluso con Saúl, con David, vamos a ver un poco también al pueblo filisteo haciendo guerra con el pueblo de Israel, porque todavía faltaban esas ciudades. Es decir, Josué no alcanza, hermanos, a conquistar toda la tierra de Canaán. Dios le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo, Josué, mira, falta mucho todavía. Toda la tierra o todo el territorio de los filisteos, todos los de los jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, al norte. Y esto, hermanos, está hablando del sur de la tierra prometida. Aquí abajo, lo que pasa es que este mapa es un poco general, es bastante amplio, no hay muchos detalles, pero está hablando de esta parte de aquí abajo, toda esta frontera con Egipto. Recuerden que para acá abajo estaba Egipto, ¿verdad? Por aquí abajo habían otras tierras que más adelante con David iban a conquistar muchas tierras más hacia el sur de esto que está marcado acá, haciendo la diferencia entre la tierra de Canaán y la de Egipto. ¿Ven? Allí está hablando de esa parte al sur. Luego dice, de los 5 príncipes de los filisteos, ¿ven? El Gaseo, que son los de Gaza, el Asdodeo, los de Asdod, el Ascaloneo de, creo que esa es Ascat, me parece, el Geteo, que era de Gat, y el Ascalón. Ecroneo. ¿Ah? Ascalón, si no me equivoco es el nombre. Sí. Ascalón. Ajá. Y los de Geteo eran los de Gat, ¿verdad? Y el Ecroneo eran los de Ecrón. Correcto. Amén. Y también los Aveos. Allí mencionan las 5 principales ciudades de los filisteos. Sigue hablando, hermanos, al sur, toda la tierra de los cananeos y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo. Si, los sidonios, ya aquí habla del norte. Ya en este momento, si nos vamos al mapa, vamos a ver hasta arriba el norte. Aquí está Sidón, aquí están los sidonios, ¿ven? La cordillera del Líbano. Todo esto hasta acá arriba, hermanos. Lo que pasa es que mucha parte de este territorio se ve como vacío, es porque son montes, eran lugares o zonas montañosas. Amén. Pero todo eso entraba en el territorio de Canaán. Habla de la frontera con los amorreos. Esta era la frontera que está aquí, pero ya esta tierra no era de los amorreos, sino que ya esta tierra había sido conquistada por los israelitas en ese momento. Amén. Habla de la tierra de los hivitas o giblitas, todo el Líbano, hacia donde sale el sol desde Baal-Gad. Baal-Gad también se ve por allí. No sé si lo pueden ubicar en el mapa. Está, hermanos, aquí cerca de donde está la región de los Heveos, cerca de Mizpah. Ahí está Baal-Gad. ¿Ven? Al pie del monte Hermón. Allí está el monte Hermón también. La entrada de Amad. Son ciudades que iban a tener cierta relevancia más adelante. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot-Maim. Ahí se está hablando de esta ciudad, hermanos. Misrefot-Maim. Todos los sidonios, dice, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú. Mira lo que el Señor le está diciendo a Josué. Por suerte, ¿verdad? Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. ¿Por qué 9 tribus y media tribu de Manasés? Porque, como les dije anteriormente, ya del lado derecho del este del Jordán ya había sido entregado, amén, estos territorios de acá y de acá y una parte de acá ya había sido entregado a 2 tribus y a la mitad de la tribu de Madián. Amén. Por eso dice de Manasés, perdón. Por eso dice la media tribu de Manasés. Porque
solamente se le entregó tierra a la mitad de la tribu de Manasés. Luego nos vamos a dar cuenta, hermanos, se van a dar cuenta cuando veamos la distribución, la diferencia que hay geográficamente hablando. Y algunos dirán, pero ¿por qué a esta tribu se les dio tanto? ¿Y por qué a esta otra se les dio tan poco? ¿Ven? Aquí en el versículo que sigue, yo estoy leyendo en el capítulo 13 de Josué, en el versículo 8 se menciona lo que yo les estoy diciendo, que ya se les había entregado esta parte del este del Jordán, ya se les había entregado a los rubenitas, es decir, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Y geográficamente hablando, la tribu de Manasés es una de las que tiene más territorio. Dice que ellos, Rubén, Gad y Manasés, o sea, la mitad de Manasés, recibieron esa heredad porque se las dio Moisés al otro lado del Jordán. Luego aquí las mencionan, hermanos, esas ciudades, todas las ciudades de Sejón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón. Todo eso ya lo vimos nosotros anteriormente. Habla los límites de los hijos de Amón y Galaad, los territorios de los Gesureos, Macateos, todo el monte de Hermón. ¿Por qué hablan nuevamente del monte de Hermón? Porque si ustedes se fijan acá arriba, prácticamente son fronteras. El monte de Hermón, hermanos, es bastante grande y aquí son fronteras, ¿ves? Esta parte pertenecía a los amorreos, a Og de Basán específicamente, pero ahora estaba repartida entre 2 tribus y media de Israel. Allí habla de ese territorio. En el versículo 14 dice que la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. La única tribu que no recibe tierras es la tribu de Leví, porque a ellos les correspondía el sacerdocio. Ellos iban a tener ciudades en todas las tierras de las tribus, hermanos, que iban a ser o que serían entregadas. Ellos, los levitas, iban a tener parte en todas esas ciudades. Allí se habla también, hermanos, de ciudades de refugio. Y allí menciona un poco ese territorio que repartió Moisés al final de este capítulo 13 de Josué. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad. Ahí está hablando un poco de las reparticiones. Esto, aunque lo mencionamos un poco en aquella oportunidad, igual lo vamos a repasar después. Amén. Y allí, hermanos, se hace mención de todo lo que todavía faltaba por conquistar. En el capítulo 14, allí es repartida Canaán. Y ahí se habla un poco de Caleb, hermanos. Y ahí entendemos también la edad que tenían ellos por allí. Porque allí también se hace un poco de mención acerca de esto. Y ahí vamos a dejarlo allí, hermanos, por el día de hoy. La semana que viene, con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, estaremos hablando un poco acerca de la repartición. Estaremos tal vez resaltando algunos aspectos importantes, como por ejemplo, volveremos a hablar, hermano Ezequiel, acerca de las suertes, porque Dios le dijo, tú vas a repartir solamente por suerte y heredades, amén, a las 9 tribus. En algunos casos entregaba la heredad, pero no la tierra. ¿Qué significaba eso? Sí. Creo que vamos a hablar un poquito nuevamente acerca de las suertes, porque aquí se va a hablar a la hora de hacer esta repartición de las suertes. Y cuando se entregaba heredad y no tierra, era que, mira, este territorio te corresponde a ti. Lo que pasa es que todavía no está conquistado. Amén. Ya Josué estaba viejo, recordemos, no podía seguir peleando. Vamos a ver a un Caleb, a un anciano, pero con fuerzas todavía, diciendo, yo todavía me siento como de 40, así como yo que me siento como de 40, hermano, aunque tengo 41.
Amén. Y así, hermanos, se entregaba la heredad, pero no la tierra. La tierra tenía que ser conquistada posteriormente. Y luego, creo que es lo más probable, es que lleguemos a los últimos días de Josué. Así daremos inicio a la época y sin canas. Así daremos inicios a la época de los jueces. Aunque desde Moisés ya existían los jueces. Aunque desde Moisés. Recordemos que fue Moisés el que estableció los jueces escuchando el consejo de su suegro. Parece que es bueno de vez en cuando escuchar el consejo de los suegros, hermano Ezequiel. Parece que hay que escuchar por allí el consejo de los suegros. Jetro aconsejó bien a Moisés y por allí surgieron los jueces. Y luego de la muerte de Josué, le conviene, parece. Amén. Luego, hermanos, de la muerte de Josué, hay una diferencia, una distinción que se hace por parte de nuestro Dios. Dios llamó a Moisés y cuando Dios se lleva a Moisés, Él llama a Josué delante de todos, hermanos. Y ese día fue emotivo cuando hablamos de ese cambio de liderazgo de Moisés a Josué. Pero cuando muere Josué, no hay otro líder para el pueblo de Israel. Ya la última misión la ejecuta Josué, la de dejar al pueblo de Israel en la tierra de Canaán. Ya allí está en la tierra prometida. Ya por eso no va a haber otro líder así como tal. Ahora viene otro tema, viene como otra era. Ahora son los jueces los que se van a encargar. Y eso, hermanos, allí vamos a hacer un corte en este estudio. Vamos a cortar cuando finalicemos esta primera fase, cuando ya hablemos de la muerte de Josué, cuando formalmente comienza la época de los jueces. Vamos a hacer un corte, quizás, hermano Ezequiel, quizás descansemos un par de semanas, amén, acerca de este estudio de la historia del pueblo de Israel. Quizás aprovechemos para hablar otro tema. Ahí vamos a ver qué vamos a hacer, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Pero sí quisiera terminar como por fases. Luego entraremos en la fase de los jueces y en la fase de los reyes. Sí, ya la vamos a leer, no se preocupen, mi hermano. Estamos atentos, estamos metidos en el proyecto. Amén. ¿Qué pasaba, hermano Antonio? ¿Qué pasaba con las personas que sobrevivían a estas conquistas por el pueblo de Josué o por el pueblo de Israel? Amén, dirigidos por Josué. Hasta ahora, como lo hemos visto, hermano Antonio, hasta ahora, porque igual después van a suceder otras cosas, pero hasta ahora, como lo hemos visto, no queda nadie con vida en ninguna de esas ciudades. Todas las ciudades conquistadas por Josué, mencionadas incluso desde Jericó, hermanos, no dejaban a personas con vida. En Jericó quedó Rahab y su casa por misericordia de Dios, y se menciona, de resto no sobrevivió nadie. Y así pasaba con todas las ciudades que eran conquistadas. De hecho, creo que en esta que leímos recientemente, en el capítulo 11, decía, hermanos, algo así. En el capítulo 11, versículo 12, Josué tomó todas las ciudades de aquellos reyes, a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Dice, a todas las ciudades que estaban sobre las colinas, no las quemó. Habla de las edificaciones, pero sí habla del botín, que son las bestias. No hay personas allí, porque algunas culturas a los sobrevivientes los tomaban como esclavos,
Amén. En este caso no se habla de nada de eso. Se habla aquí en el versículo 14, y los hijos de Israel tomaron para sí el botín a las bestias de las ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. De hecho, en otros capítulos se hace mención específicamente de todo ser viviente, hombre, mujer, niño, todo, hermano Antonio. Por muy fuerte que signifique todo esto que estamos leyendo, hermanos, hay una explicación que en varias ocasiones la he dado. No sé si en varias ocasiones lo he explicado, porque yo sé que es muy fuerte decir estas cosas, y las personas de hoy en día decir, no, es que yo no puedo creer que Dios sea tan sanguinario, como un Dios va a fomentar o a mandar a matar a personas inocentes. Amén. Pero todo esto tiene una explicación, un trasfondo espiritual, hermanos. No era la primera vez. Recordemos Sodoma y Gomorra. Vamos un poco más atrás, recordemos a Noé, hermanos. Noé, creo que esa fue una de las más grandes. Bueno, en aquel entonces quizás las poblaciones eran muy distintas en comparación a cientos de años después. Pero recordemos que en la época de Noé solamente sobrevivió Noé con su esposa, amén, sus 3 hijos y sus 3 nueras, amén. Solamente 8 personas. Todos los demás perecieron bajo las aguas, hermanos. Son juicios de parte de Dios que vienen por causa del pecado. La destrucción de Sodoma y Gomorra era por causa del pecado, de la perversión, de la maldad que había en aquel lugar. Lo que pasa en Canaán, hermano Antonio, y no me voy a alargar mucho porque ya llegamos al tiempo de cierre, pero lo que sucedió con la tierra de Canaán, hermano Antonio, tiene que ver con el pecado, tiene que ver principalmente con la idolatría, amén. Tiene que ver con los ritos, los rituales que hacían paganos, donde involucraban distintos tipos de perversiones, hermanos, mezclados con rituales para ellos, hermanos, santos. Hacían sacrificios, hermanos, a sus dioses paganos, hacían actos lascivos, hacían actos, hermanos, como por ejemplo orgías en iglesias o templos para ellos, donde parte del ritual era concebir para luego lo que concebían ser sacrificado a sus dioses paganos. Había una gran, hay que contextualizar, había una gran perversión de distintas índoles, hermanos, mezclados todos, hermanos, con una connotación religiosa, por decirlo de una manera, que era terrible. Y el pecado, hermanos, la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, hermanos. Todo esto es como un olor desagradable, nauseabundo, putrefacto que subía a la presencia de Dios. Por lo tanto, Dios ejecuta, hermanos, un juicio, y en este caso en particular, el brazo ejecutor que Dios utiliza para este juicio fue el pueblo de Israel. Al principio fue un diluvio, luego fue fuego y azufre que descendía del cielo, pero en este caso Dios utiliza al pueblo de Israel como un brazo ejecutor para llevar a cabo este juicio sobre la tierra de Canaán. Hermano Ezequiel. Amén, así es, las guerras vienen por el juicio, y eso lo estudiamos la otra vez, hermano Jackson. Eso es verdad. Pero siempre nuestra postura como cristiano, la Biblia nos enseña a nosotros que debemos ser un pueblo de paz. Bienaventurados los pacificadores, dice la Biblia. Así es. Incluso dice, debemos amar a aquellos que nos persiguen, amar incluso a nuestros enemigos, dice la palabra del Señor. Y nos enseña a orar por la paz de Jerusalén,
Pero también, si leemos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1, 2 y 3, nos enseña a orar por el mundo, por todos los países, por los gobernantes, por los reyes, para que haya paz, dice, para que puedan vivir en paz la gente. Es decir, pide por la paz mundial, no solamente por Jerusalén. La iglesia está llamada a pedir, a orar por la paz mundial. Sí debemos amar a Jerusalén, respetar, porque son el pueblo de Dios, pero nunca avalar la guerra ni tomar bandos, porque a eso no estamos llamados. Debemos orar por la paz de Jerusalén y por la paz del mundo. Y mientras tanto que Cristo viene, todo lo que es guerra es juicio. Es juicio, todo lo que pasa en el mundo, incluso las tormentas, los terremotos, las catástrofes naturales, todos podrían venir por un juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad. Pero sí aclarar eso, la postura cristiana, la postura nuestra cristiana siempre debe siempre ser a favor de la paz, porque en una guerra el que pierde siempre es el ser humano, el que pierde siempre es la vida, los niños. Por ejemplo, ahora mismo en Gaza, lo que pasa en Gaza es terrible, la matanza de niños inocentes que hay ahí, que no tienen nada que ver, que son niños, bebés pequeños, como las bombas, el abuso excesivo de armas que en un 2x3 pueden destruir ciudades enteras. Es terrible, y la guerra que se viene ahora para la humanidad va a ser más terrible todavía. Así que la iglesia está pidiendo por la paz mundial y por la venida de Jesucristo, porque el único que puede cambiar todo esto es nuestro Señor Jesucristo, porque Él dice que Él es el príncipe de paz. Muchas gracias, hermano Jackson. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Ezequiel. Ciertamente nosotros somos llamados a la paz. Amén. Cuando habla de pacificador, un pacificador no es alguien que practica la paz. Un pacificador es alguien que se preocupa o se ocupa en que sus hermanos tengan paz. Por ejemplo, si yo veo que dos hermanos están peleados, amén, yo tengo que ocuparme, amén, buscar la manera de que ellos se arreglen. Ese es un pacificador, aquel que se encarga o se preocupa o se ocupa en que otros tengan paz. Amén. Ese es el pacificador. Nosotros tenemos paz porque nuestro Señor Jesús ya nos dio paz. Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Ya nosotros tenemos paz porque Dios nos ha dado paz. Pero somos llamados a ser pacificadores porque tenemos que ocuparnos en que otros también tengan esa paz. Gracias por la intervención, hermano Ezequiel, y creo que hemos llegado al final, hermanos. Pensé que iba a terminar relativamente rápido, pero al final nos extendimos un poquito, pero todavía estamos dentro de los tiempos. Amén. Así que ha sido un placer, hermanos, por el día de hoy. Gracias les damos a nuestro Señor Jesús por este bello momento. Aprovecho para despedirme de la transmisión en Facebook, hermanos. Quizás algunos lo ven en otro momento. Saludos y bendiciones a aquellos que puedan visualizarnos por Facebook. Pueden dejar también sus comentarios con preguntas o sugerencias o, hermanos, acotaciones también para alimentar el estudio que estamos haciendo. Así que me despido de la transmisión en Facebook. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Con respecto a nosotros, hermanos, que seguimos conectados por este medio, vamos a orar para quedar despedidos en esta tarde. Saludarles nuevamente a cada uno de ustedes, a los que al final del estudio yo llamo los sobrevivientes, amén, que pudieron permanecer hasta el final del estudio. Que el Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes grandemente, hermano Antonio, amén, hermano Brian, hermano Carlos, que estuvo con nosotros en este día, amén, Dayana, Abner, hermana Ruth, Paulina, amén, nuestro pastor también que está conectado por allí, hermana Rosina, hermana Anita, hermano Elías Yáñez, que está por allí atento también.
hermano Ezequiel Barrientos, a todos hermanos en esta tarde. Parece que hoy estuvimos solamente en la casa. Amén. Mi hermano David estaba también por allí conectado. Gloria a Dios. Vamos a orar para quedar despedidos. Quisiera concederle esta oportunidad, hermano Ezequiel, para que nos lleve con esta última oración, si es posible. Amén. Amén. Vamos al Señor para que Dios nos bendiga, tengamos una rica noche, podamos descansar después de haber escuchado la palabra del Señor. Amén. Dios nos bendiga. Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta palabra tan maravillosa, tan gloriosa, que nos hizo libre, que nos liberta, que nos hace conocer la verdad, que nos hace entender, Señor, y nos acerca a ti. Nos acerca, Señor, a tu mensaje, a tu palabra, nos acerca a tu presencia. Gracias, Jesús, por esta maravillosa oportunidad que nos das de aprender tu palabra, más de tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesucristo, que esta noche sea maravillosa. En paz me acostaré, dice tu palabra, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Sí, Señor. Confiamos en ti, Señor, y tú tienes el control de todas las cosas. Mi cabeza puede estar en paz en esa almohada. Puedo dormir tranquilo porque tú harás, Señor. Porque en ti pongo, en tus manos pongo todas mis necesidades, mis problemas. Tú lo vas a solucionar. Yo duermo en paz. Yo me despreocupo, Señor, de todo. Yo me despreocupo de todo, de los que me persiguen, de las deudas. Me despreocupo del día de mañana. Cada día trae su afán. Mañana puede haber mejores noticias para nosotros. La única noticia que esperamos, Señor, es tu venida. Pero también, Señor Jesucristo, hay cosas aquí en la tierra, cosas pendientes que tenemos que solucionar. Te pedimos que nos ayudes, te pedimos que nos fortalezca a cada uno de mis hermanos. Y mañana es otro día, a luchar, a seguir luchando por la vida. Tu nombre es invocado, Señor, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, descansemos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí somos despedidos. Que el Señor Jesús le bendiga, que la paz de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús, sea con cada uno de ustedes. Pueden activar su cámara. Tiempos Chao, chao, bendiciones. Chao, hermano. Chao, chao. Cuídense. Chao, igualmente. Eres Bendiciones. Chao, chao. valientes Chao, bendiciones. Bendiciones. desde el río Jordán hasta la cruz en el monte. Las páginas brillan y su luz nos responde. Estudia la historia, deja que hable el corazón. Las viejas enseñanzas resuenan en nuestra razón. Con fe y esperanza en cada verso hallarás el eco de los tiempos, la verdad que siempre